¿Qué cosas la gente está empezando a olvidar lentamente? Números de teléfono, direcciones, etc. Con la capacidad de guardar números en el teléfono y buscar en Google casi todas las direcciones que hay, mucha gente ya no se molesta en memorizarlas. Por otro lado, todavía recuerdo el número de teléfono de mi casa de cuando era niño. Eso fue hace unos 15 años. Como disfrutar de una película o un programa de televisión sin mirar simultáneamente algún aparato. Soy el peor ejemplo de esto. Si estoy en casa, mi mano gravita sola hacia mi tableta, sin importar cuánto esté disfrutando de lo que estoy viendo. La Primera Guerra Mundial. No hay veteranos vivos y fue opacada por la Segunda Guerra Mundial. Cuando para ser dueño de algo tenías que pagarlo solo una vez. Ahora casi todo se basa en suscripciones, requiere actualizaciones pagadas, DLC, plugins y así sucesivamente. Vecinos. A finales de los 90, nuestro barrio solía tener fiestas de barrio en las que alguien hacía una gran barbacoa, y todo el mundo venía a pasar el rato y a divertirse. Una vez hablé con mi vecino. Parecía un buen tipo. Eso fue hace 3 años. Probablemente sigue siendo un buen tipo. Naturaleza. Hace 100 años se podía pescar un bacalao de 2 metros de largo en la costa de Terranova. Hoy en día tienes suerte si consigues uno que mide 30 centímetros. Lo extraño es que la gente está igual de entusiasmada. Ahora simplemente pensamos que el bacalao mide un máximo de 2 pies de largo. Amnesia ecológica es el término, creo. También se llama líneas base cambiantes. Mi abuelo recuerda un mundo con muchas más aves en él, pero una vez que se haya ido, su línea base se irá con él. Entonces seré yo quien recuerde el número de aves de mi infancia, que ya era bajo comparado con su infancia. Por lo tanto, una línea base cambiada. Todo está jodido y ni siquiera nos damos cuenta de lo jodido que está. Que la tasa de criminalidad es la más baja de todos los tiempos. Los canales de noticias alimentan el temor de que el mundo es peligroso, hasta el punto de que ya no hablamos con nuestros vecinos. Ya no sabemos quiénes son nuestros vecinos. Eso es una mierda. Sí, el nombre de mi vecino es John. Eso es literalmente todo lo que sé de él. ¿Cuánto tiempo y energía se dedica a hacer las cosas a tu alrededor? Todos saben exactamente cómo funciona un lápiz, pero nadie puede crear un lápiz normal por sí mismo. Creo que tengo una versión mejor de esto. Vivimos en una sociedad exquisitamente dependiente de la ciencia y la tecnología, en la que casi nadie sabe nada de ciencia y tecnología. Carl Sagan. La recesión del 2008. Veo a mucha gente cometiendo los mismos errores una vez más. Como endeudarse para comprar una casa sobrevalorada que no pueden pagar. Que la gente puede tomarse su tiempo para responder, y no tiene por qué estar disponible a través del teléfono o las redes sociales todo el tiempo. La importancia de su privacidad. Hay un documental en Curiosity Stream donde Edward Snowden dice algo profundo. No se trata de tener algo que ocultar. Se trata de tener algo que proteger. Esa cosa es la libertad. Decir que no te importa la privacidad, porque no tienes nada que esconder, no es diferente de decir que no te importa la libertad de expresión, porque no tienes nada que decir. La razón por la que todas esas organizaciones internacionales basadas en reglas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras mundiales, la Guerra Fría, y lo frágil y valiosa que es esta sociedad que hemos construido en los últimos 100 años. Vivimos en una sociedad. Pero en serio, hay tanta gente en los países occidentales que se radicaliza, y piensa que la guerra no es gran cosa. No tienen idea del lujo que es, en el gran esquema de las cosas, poder vivir sin la constante amenaza de muerte o violencia. Que el internet no siempre estuvo presente. Que la figura del presidente no se supone que sea el foco principal de las noticias todos los días. Lo que se siente tener seres queridos, especialmente los niños, se contagian de enfermedades que hoy en día se pueden prevenir a través de las vacunas. Leer los relatos de niños que desarrollan los síntomas de la polio, y que son sacados por la fuerza de sus casas por las autoridades civiles, los vecinos que observan, mientras las madres y los padres gritan, y tratan de detenerle / negar que sus hijos están enfermos. Creo que si nos expusiéramos a esto hoy en día algunos no serían tan resistentes a las vacunas. Nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestro propio excepcionalismo. Recientemente tuve una discusión con una mujer con la que fui al instituto sobre las vacunas. Su hijo ha tenido reacciones severas así que ha decidido no vacunarlo más, justo, pero al hacerlo se ha convertido en una antivacunas. Le recordé cómo su hijo depende de la inmunidad de la manada, y ella dijo que la inmunidad de la manada es una farsa. Oye, la inmunidad de la manada va a mantener a tu hijo con vida. Un mundo antes de la guerra en Afganistán e Irak. Los Estados Unidos están en esa guerra desde 2001.
Eso significa que a partir del año que viene habrá gente luchando en una guerra que empezó antes de que naciera. Esta generación nunca ha conocido un mundo antes del 11 de septiembre. Que la gente tose por otras razones también. El escándalo de los Panama Papers. Los payasos con cuchillos de 2016. Lo que motivó al tirador del tiroteo de Las Vegas de 2017 nunca fue revelado. Separatistas apoyados por Rusia armados con un misil antiaéreo ruso derribaron un avión civil lleno de ciudadanos holandeses, y de alguna manera todavía no es un suicidio político cuando un político sugiere que deberíamos aliviar las sanciones a Rusia. No lo hemos olvidado aún en los Países Bajos. Es un tema difícil, sobre todo porque la culpa no está 100% clara y nos enfrentamos a Rusia, pero aún está en las noticias. Proporcionalmente para nuestro país el ataque fue peor que el 11S, solo para dar una idea de la magnitud. 3 familias enteras con niños de mi ciudad fueron asesinadas. Netflix que llegaría por correo. La democracia no siempre estuvo allí. El desastre de Malaysia Airlines de 2014. 1. Como un avión entero desapareció de la faz del planeta, sin que nadie supiera su ubicación a pesar de los millones de dólares gastados en la búsqueda durante años. 2. Como un avión comercial puede ser disparado desde el cielo, matando a todos y nadie se hace responsable. Los incendios en Australia. Lo importante que era la princesa Diana. Cuán impactante fue su muerte. Como fue todo lo que obsesionó al mundo durante meses. Brexit, a menos que seas británico. Que Jeffrey Epstein no se suicidó. Como navegar usando un mapa de papel. Olvídate de usar un mapa, solo ser espacialmente consciente de la geografía. Conozco a demasiada gente que no sabe dónde está un pueblo o área en relación a otra, solo van cruzando calles todo el tiempo. Cómo conseguir un título era lo único que se necesitaba para conseguir trabajo. Podías graduarte de cualquier cosa que quisieras, y aún así entrar en un puesto técnico. Ahora, tu título es esencialmente obsoleto si no es el título correcto o tienes la experiencia, o cualquier otra cosa significativa que haga que tus antecedentes sean mejores que los de las personas con las que compites. Un estudio publicado recientemente, el 66% de los trabajos de entrada requieren 3 años de experiencia. Que enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola, etc., rara vez aparecen hoy en día debido a las vacunas. Vacune a sus hijos. Enfermedades pandémicas como la gripe española que aniquilaron grandes poblaciones. Es particularmente preocupante que la medicina occidental pierda cada vez más fondos. Las bacterias resistentes a las drogas, e idiotas como los antivacunas aumenten las probabilidades de los virus. Como grabar CDS. Simplemente los arrojas al fuego, ¿verdad? ¿Cuántos insectos deberían haber por ahí? En las últimas décadas la biomasa de insectos ha caído drásticamente y eso es realmente malo. Colapso de ecosistemas nivel, mal. Díselo a las 18 moscas que entran en mi casa cada vez que abro la puerta. ¿Pero recuerdas cuando eran 1800 moscas? Que hay repercusiones. Noto que hoy en día si alguien te insulta, por ejemplo, y se lo devuelves, parece que inmediatamente se olvidan de que lanzaron la primera andanada de mierda, y luego actúan como si fueras el malo. Tal vez la responsabilidad también se está olvidando. ¿Cuánto luchó la gente por los derechos civiles en los Estados Unidos? Por el derecho a votar y por el derecho a ser tratados con respeto por su gobierno. Por una sociedad donde la gente es juzgada por el contenido de su carácter, y no por el color de su piel o su género. Edit, o su preferencia sexual o su discapacidad o su origen o su religión o su clase o ingresos. Que la gente que se opone a ellos políticamente es gente. Lo mucho que ayudaste a la gente, pero solo recuerdan el único error tonto que has cometido. La vida es como el Tetris, tus fracasos se acumulan mientras tus éxitos desaparecen. La guillotina siguió siendo el método estándar de ejecución judicial de Francia hasta hace poco tiempo, cuando se abolió la pena capital en 1981. La última persona en ser ejecutada en Francia fue Amida Khandoubi, quien fue guillotinado el 10 de septiembre de 1977. Dato curioso. La guillotina fue diseñada como un método de ejecución ilustrado. Era igualitaria, no tenía clase, a diferencia de un espadachín que afilaba su espada hasta recibir una propina de la familia del condenado. Que los modales son muy importantes, y también cómo tenerlos. Que era posible en Estados Unidos que una persona que tenía un solo empleo estuviera en la clase media, comprara una casa y mantuviera una familia con un solo ingreso. La opinión y los hechos no son la misma cosa. Sobre los juegos de PC, que solían tener una vida ilimitada, podías modificar un juego de la forma que quisieras, porque era normal ver conversiones totales o modificaciones del lado del servidor que cambiaban completamente el juego.
Hoy en día el juego promedio tiene alrededor de 2 años de vida, y tal vez unos 4 años antes de que la compañía decida que los servidores se apagarán. La gente está empezando a olvidar lentamente cómo pensar por sí misma. No importa cuál sea el tema, la gente solo escucha los pensamientos / opiniones de otra persona sobre el tema, y luego los reitera sin entenderlos completamente por sí mismos. ¿Qué cosas la gente está empezando a olvidar? Deje un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.